algo de lo que es la metodología y luego el profesor Aldair entonces va a proyectar los registros, ¿ok? Me avisan si pueden entonces ver la presentación. ¿Pueden verla? No, profe. No, no. ¿Y ahora? Aún no. No se ve, cielo. Ahora sí. Bien. Bien, para el día de hoy vamos a revisar los registros que están relacionados con el laboratorio al que hemos denominado evaluación de fármacos simpático-miméticos, simpático-colíticos, parasimpático-miméticos y parasimpático-colíticos en el modelo animal de la rata anestesiada. ¿Sí? Solo para repasar, tal cual lo menciona la guía, este es un laboratorio que tiene varios objetivos específicos. Uno de ellos es observar los efectos que producen los fármacos que afectan el sistema autónomo sobre principalmente los parámetros cardiovasculares y parámetros respiratorios. Sí, al final, uno de los objetivos de esta experiencia, aunque sea, pues digamos, un taller de tipo teórico, es darle relevancia clínica a los efectos que se observan después de la administración de fármacos, tanto agonistas como antagonistas, ¿sí? Adrenérgicos y colinérgicos. ¿Sí? Y también hay que hacer un repaso o una identificación de los receptores que están involucrados o son responsables de las respuestas observadas en cada uno de los registros, ¿sí? Durante la práctica experimental, lo que vamos a tratar de observar para que ustedes después en la discusión puedan explicar son las respuestas cardiovasculares que se pueden observar de tipo directa y a la vez las acciones que se contrarrestan o se compensan por sus acciones reflejas, para que al final de cada uno de los registros o de los fármacos administrados ustedes puedan observar la respuesta directa, la respuesta indirecta, la respuesta refleja o también la respuesta hemodinámica. Yo les voy a dar un pequeño repaso o voy a enumerar los pasos a seguir de acuerdo a la metodología experimental, ¿sí? En el modelo el cual se llama el modelo de la rata anestesiada, ¿sí? El modelo de la rata anestesiada consiste en utilizar un espécimen experimental, en este caso como el laboratorio lo describe, una rata, la cual se va a mantener en un estado de anestesia. En este caso, la anestesia se va a inducir con pentobarbital sódico a la dosis terapéutica de anestesia, que en este caso ya ustedes la han utilizado, es una dosis de 35 mg por kilogramos de peso del animal, ¿sí? Antes de anestesiar a la rata previamente en el aparato que se utiliza o en el sistema computarizado, hay que calibrarlo previamente para asegurarse que todo esté funcionando como debe ser para poder medir la presión arterial y también en este caso la respiración. ¿Sí? Una vez se anestesia a la rata con el pentobarbital sódico, la rata debe ser inmovilizada, ¿sí? Se inmoviliza colocándola en un molde y a la vez la rata se inmoviliza haciéndole una, digamos, atadura con uno de los incisivos y también las patas se pueden adherir al molde por medio ya sea de cinta adhesiva o de alfileres para que la rata esté anestesiada y a la vez esté inmovilizada. Una vez se tiene a la rata en anestesia e inmovilizada, se le va a canular la tráquea o
realizarle la traqueotomía para que se pueda mantener la actividad respiratoria y también para después poder medir a través del volumen del aire que entra lo que es la actividad respiratoria, ¿sí? O poder captar las ondas respiratorias a través del transductor que va a estar unido a la cánula por medio de la tráquea, ¿sí? Adicional a esto, se van a aislar o se van a separar las arterias carótidas para poder después realizar la oclusión y poder medir la presión arterial después de la oclusión de la carótida. Después de esto, se canula el paquete o los vasos femorales. Es para poder medir el efecto del fármaco y también por medio del transductor poder captar la presión arterial, ¿sí? Y que esta transducción de la señal se pueda amplificar para que los parámetros aparezcan en el registro o en el sistema computarizado, ¿sí? Luego de esto se estabiliza el animal y se estabiliza el animal con solución salina para asegurar que el animal esté en anestesia y que los parámetros estén corriendo correctamente. Bien, los registros que actualmente tenemos, los que va a posteriormente explicar el profesor Aldair, estos son un poco diferentes, pero en esencia los conceptos o los parámetros que vamos a medir son exactamente los mismos que yo estoy proyectando en este papel milimetrado. Cuando ustedes vean cada uno de los registros, ustedes van a tener la posibilidad de identificar y luego caracterizar cada uno de los parámetros, ¿sí? Si ustedes ven, digamos, en el eje vertical, donde dice presión arterial, usualmente o para los efectos del parcial o cuando ustedes vean los registros, el registro puede estar, o la hoja milimetrada puede estar graduada desde 0 hasta 200 o un poco más de 200 milímetros de mercurio, que en la rata anestesiada o en la rata, que es el espécimen que se utiliza, la presión arterial puede oscilar en este rango, ¿sí? Entonces, en el eje vertical, ustedes van a poder ver desde dónde empieza la presión y hasta dónde se puede medir. Y esto ya va a estar previamente graduado. Lo que es importante que ustedes sepan en cuanto a la presión arterial, ¿sí? Es que siempre en la línea de abajo, en esta línea, ustedes siempre van a identificar la presión diastólica, ¿sí? Bien, en cuanto a la presión diastólica, ustedes siempre la van a poder identificar en la parte de arriba, ¿sí? Ustedes para todos los parámetros que se van a determinar, llámese presión diastólica, presión sistólica, fuerza de contracción y frecuencia cardíaca, ¿sí? Van a tener que determinarlo tanto para y la amplitud respiratoria, perdón, van a tener que determinarlo tanto para el control, ¿sí? Como para el efecto máximo. Siempre se dejan unos cuantos, digamos, unos cuantos picos en estos primeros milímetros, porque digamos que es un tiempo que tarda la señal en estabilizarse en el registro. Luego de esto, ustedes van a identificar o van a determinar la presión arterial que proviene del control, ¿sí? Y ustedes pueden identificarlo pasando una línea vertical o tomando una regla y determinar cuál va a ser la presión del control, ¿sí? Ustedes primero determinan la diastólica, luego determinan la sistólica y de esta manera ustedes pueden utilizar la fórmula para calcular la presión arterial media, que es la misma fórmula que ustedes ya han utilizado o que ustedes ya saben calcular. Eso en cuanto a la presión
arterial del control. Van a hacer lo mismo o las mismas determinaciones para la presión diastólica y para la presión sistólica del efecto, donde ustedes vean o puedan observar el efecto máximo. ¿Sí? Y ahí ustedes van a calcular, ¿sí?, en diámetro ambos parámetros. Si hablamos de la fuerza de contracción, otro de los parámetros a evaluar, la fuerza de contracción está identificada o se observa a través del grosor o a través de la amplitud del trazo. ¿Sí? Entonces aquí no tenemos los números que tal vez ya están en el registro que les va a mostrar el profesor Aldair, pero sí es importante que ustedes puedan determinar en milímetros cuánto mide o cuán amplio es el trazo para determinar luego la fuerza de contracción. Por ejemplo, aquí no tenemos la escala numerada, pero podríamos estimar que este valor de aquí pueden ser unos 12 milímetros. 12 milímetros de fuerza de contracción del efecto máximo que ustedes van a comparar con la amplitud del trazo en el control, y ustedes van a ver que aquí, si estimamos y queremos contar, pueden ser 7 milímetros de amplitud del trazo, y lo que quiere decir que ustedes van a determinar el cambio que hay en la amplitud del trazo que se observa en el control versus la amplitud del trazo que se observa en el efecto máximo. Entonces podemos ver que de aproximadamente 7 milímetros de grosor hay un cambio a 12 milímetros de grosor en la fuerza de contracción. ¿Sí? Lo que quiere decir que hay un incremento de la fuerza de contracción. Y ustedes van a tener que relacionar el aumento en la fuerza de contracción con el mecanismo de señalización y los receptores que son responsables del cambio. Eso en cuanto a la fuerza de contracción. Luego de esto, ustedes pueden determinar la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca va a estar determinada en latidos por minuto. ¿Sí? En este caso o en el registro no está colocado los latidos por minuto. En ese caso habría que dárselo. Lo importante es que ustedes puedan hacer una relación, ¿sí?, entre los latidos que se estiman por segundo y cuántos latidos habrá al término de un minuto. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros ubicamos las líneas verticales donde se determinó la presión arterial del control y pasamos una línea inicial y una línea final, podríamos contar cuánto es cada una de estas inflexiones o a qué corresponde cada uno de estos picos. Entonces, digamos, si aquí hay 12 inflexiones o alrededor de 12 o 14 inflexiones, es lo que va a haber calculado en cada uno de los cuadritos que corresponde a un segundo. Entonces sería hacer una relación de si en cada uno de estos cuadritos que corresponde a un segundo y al final van a ser 3 segundos y yo conté que de aquí a aquí hay 12 picos, ¿cuánto sería entonces la cantidad de picos o la cantidad de inflexiones para 3 segundos en total? Y ustedes dirían, si hay 12 inflexiones en 3 segundos, ¿cuántas inflexiones habría en 60 segundos que corresponden a un minuto? Y van a tener el valor de frecuencia cardíaca. ¿Sí? ¿Voy bien o no se comprende nada de lo que estoy diciendo? Pues Vamos bien, chicos. cuando usted menciona fuerza de contracción se refiere a contractilidad. Sí, a la contractilidad del músculo. Entonces, la presión se va a determinar por cada uno de los picos en la distancia que ustedes determinen, tanto para la diastólica como para la sistólica. Pero cuando vas a identificar la fuerza de contracción, te tienes que referir a la amplitud del trazo. Entonces, lo que vas a contabilizar
es esta distancia que hay aquí, que la llamamos como amplitud del trazo o la llamamos grosor del trazo, ¿sí? Y lo vas a hacer igual ahora que lo mencionas para lo que es la amplitud respiratoria. La amplitud respiratoria la vas a determinar en ambos casos, tanto para el control como para... La profesora tuvo un contratiempo. ¿Tienen alguna pregunta mientras de lo que ha explicado? Creo que, creo que no. O sea, hasta donde quedó la profe, creo que sí se entendió. Ah, bueno, perfecto. Bueno, mientras la profesora se conecta en la plataforma, acabo de cargar los registros en un documento que se llama Adrenérgicos y Colinérgicos 2025, ¿sí? Entonces ahí pueden encontrar los registros para que, mientras lo pueden ir descargando para que lo tengan. Hola chicos, regresé. ¿Me escuchan? Sí, 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 profe. Sí, profe. Bien, entonces lo que les estaba diciendo es que funciona de forma similar para lo que es la amplitud respiratoria. Tanto para la fuerza de contracción como para la amplitud respiratoria, lo que hay que medir es el grosor del trazo. En el caso de la amplitud respiratoria, ustedes pudieran determinar el tramo donde determinaron la presión arterial, tomar 4 de estos picos y hacer un promedio. Sí, pero bueno, por función del tiempo o por cuestiones didácticas, se puede tomar una de las ondas que representa la amplitud respiratoria, hacer la medición y tomar el dato. ¿Sí? Lo van a hacer en el control, en el tramo donde tomaron la presión arterial, y lo pueden hacer o lo van a hacer en el efecto donde determinaron el efecto máximo de la presión para hacer la determinación. Entonces, lo que se toma para la amplitud respiratoria es la distancia que hay en cuán aumentado esté el trazo, ¿sí? Si hay un aumento de la amplitud respiratoria, la onda respiratoria que registra el equipo en el papel computarizado va a ser más amplio, y esto en contraposición, si hay una reducción de la amplitud respiratoria, entonces el trazo se va a reducir o la onda respiratoria va a ser un poco más pequeña, ¿sí? Entonces, tanto el dato de amplitud respiratoria como el dato de la fuerza de contracción se determina por el grosor del trazo, y el dato se va a dar en milímetros también. La fuerza de contracción se va a dar en milímetros, la amplitud respiratoria se va a dar en milímetros, y la determinación de la fuerza cardíaca se va a dar por latidos por minuto, ¿sí? Lo único es que en la frecuencia cardíaca sí hay que tener el dato estimado de cuánto es por segundo para que ustedes puedan hacer una relación o una regla de 3 entre los latidos que hay por segundo, multiplicar eso y cuántos latidos le da por minuto. O sea, la frecuencia cardíaca se determina en latidos por minuto. ¿Sí? La amplitud respiratoria o la onda respiratoria se da en milímetros, y la fuerza de contracción también se da en milímetros. ¿Sí? Yo creo que en cuanto a los parámetros esenciales o a los parámetros que hay que determinar a través de todos los registros,
Esto sería lo que ustedes deben saber. No sé si hasta aquí quedó claro o hay algo que quieran que les explique de nuevo o les explique mejor. No, profe, sí quedó claro. Bien, entonces voy a dejar de compartir para que el profesor Aldair entonces eh, proyecte los registros entonces con cada uno de los fármacos. Me confirman si están viendo la pantalla. Sí, profesor. Sí, profe. Bueno, lo primero que les voy a pedir, chicos, por favor, si pueden encender las cámaras porque me da pereza hablarle a fotos y a letras. Lo siento. La mitad del grupo que no ha prendido la cámara todavía. Vayan escribiéndole a la gente que prenda la cámara, porque si no, no explico nada. María se está peinando. María, pásate la manito, peínate. ¿Qué le pasó a Alexandra? Ahí está. ¿Qué le pasó a Luis? Se fueron a lavar la cara, a buscar cafecito. Y hay que despertarse bien. Ya hagan, imagínense si ustedes tienen un trabajo que sea modalidad virtual. Van a destruir el jefe de que prendan la cámara, que una junta, una reunión, ustedes todos estudian, no. Tienen que alistarse igual para la clase, para todo. Ellos van a ser de esos que se ponen arriba el saco y abajo están en chor y chancleta. Ay, Dios. Bueno, Luis tiene cero en el quiz porque no prendió la cámara. Bien. Entonces ya la profesora Ciara explicó eh, cómo, qué registros, qué parámetros vamos a medir, pero lo explicó en un registro que no es el que ustedes van a explicar, ¿sí? Entonces, esos registros que estaban anteriormente, como la profesora Ciara les dio en el procedimiento, se obtenían a través de polígrafos, ¿sí? De tinta que en un papel milimetrado hacían hacían el registro pues de los cambios que se iban observando. Aquí no, ahora la tecnología acaricia nuestros lares y ahora hay sistemas que nos permiten medir y obtener a tiempo real los cambios en los diferentes parámetros que se están midiendo en la rata anestesiada. Entonces, ustedes el registro que ven de color rojo, ¿sí? Es el registro de la presión arterial. Ya la profesora Sierra les dijo cómo obtener los parámetros de diastólica, sistólica y fuerza de contracción o contractilidad. El registro en azul es el registro de la frecuencia cardíaca y el registro en verde es el registro de la amplitud respiratoria. Aclaración, no en todos los registros se puede obtener o se obtuvo en su momento la amplitud respiratoria, ¿sí? Porque solo hay un espirómetro y pues si se hace un montaje en el otro no se puede utilizar. Entonces no en todos los registros van a ver esa medición. Pero
en los que los tiene para que sepan cómo es. Otra cosa importante que hay que aclarar o eh, sí, aclarar antes de empezar es que nosotros vamos a buscar o los efectos que vamos a ver o los cambios que vamos a ver en los parámetros se pueden explicar por 4 acciones diferentes. La primera acción es a través de una acción directa del fármaco, ¿sí? Por ejemplo, un aumento de la amplitud respiratoria por una acción beta 2 directa de un agonista beta 2, ¿sí? Esa es una acción directa. Se puede explicar por una acción indirecta del fármaco y ustedes en su taller de receptores vieron cuando un fármaco podría tener una respuesta indirecta. ¿En qué momento un fármaco podría tener una respuesta indirecta? Por ejemplo, ante un cambio en la presión arterial media por un mecanismo reflejo. No, reflejo no, reflejo es otra respuesta. Estamos Ah, hablando ok. de respuesta indirecta. A un efecto Pero o sea, indirecto. sería, o sea, indirectamente así por el mismo fármaco, o sea, a eso se refiere, ¿no? Es que No no sé si te se escucha escuché bien. bien. Andas a Sí. ponérmelo aquí mucho. Eh, Cuando se refiere a forma indirecta, o sea, se refiere a que el fármaco ejerce una acción indirecta en su acción. Eso. Eh, no necesariamente, déjame conectarme. Ok. Es que dice conectarme. No tienen cargo. Bueno, no, no necesariamente. Cuando ustedes vieron el taller de receptores, ¿cómo denominaban los receptores? Autorreceptores y heterorreceptores. Ajá, muy bien. Autorreceptores y heterorreceptores. ¿Cuándo era un heterorreceptor? Cuando el receptor se encontraba en otra neurona, por ejemplo, si fuera una neurona, un receptor simpático, el receptor simpático se encontraría en una neurona parasimpática. Ahí actuaría como heterorreceptor. Ujú. ¿Y cuándo sería un autorreceptor? Cuando ese receptor está en la neurona, no, perdón, cuando el neurotransmisor actúa sobre él. La neurona libera el mismo neurotransmisor sobre el cual él actúa. Ujú. Entonces, hablamos de un heterorreceptor cuando el neurotransmisor o el receptor está ubicado en una ubicación o en un tejido u órgano diferente al que lo libera, ¿sí? Y un autorreceptor sería un receptor que se encuentra en el mismo tejido o neurona que está liberando ese mismo neurotransmisor, ¿sí? Ahora está la particularidad que también los heterorreceptores pueden ser diferentes o pueden modular las acciones de otras sustancias o de otros tejidos que van a liberar otros neurotransmisores, ¿sí? Era lo que mencionaba Christopher también. Puede haber la presencia de un receptor que usualmente es adrenérgico, una neurona colinérgica, ¿sí? Pero es para modular la liberación de esos neurotransmisores colinérgicos. Cuando nosotros hablamos de un efecto indirecto, cuando el fármaco, además, si tiene la capacidad, además de ejercer su acción agonista directa, ¿sí? Además es capaz de agonizar algún hétero o un autorreceptor que module la liberación de neurotransmisores y que cambie la respuesta. Por ejemplo, pilocarpina, ustedes vieron ayer en la clase que pilocarpina es liposoluble o no es liposoluble. Creo que esa era la que era liposoluble. Tiene una amina terciaria o cuaternaria. Amina terciaria. Me dices o me preguntas, Christopher. Aunque Christopher es el único que está contestando aquí. Porque el resto, el ratón les comió la lengua.
Profe, yo no recuerdo Ajá. si era liposoluble o no, pero sí recuerdo que tenía una cierta selectividad. Esa es la que tenía como cierta selectividad contra M3. Entonces supongo que si tiene selectividad es porque es menos liposoluble que las demás. Entonces sería una amina terciaria. Es una amina terciaria, ¿sí? ¿Y qué características tienen las aminas terciarias? El nitrógeno, desde el punto de vista químico, el nitrógeno, ¿con cuántas moléculas puede hacer enlace? Con 3. Con tres, ¿sí? Entonces, si es una amina terciaria, tiene sus tres enlaces ocupados, ¿verdad? ¿Qué pasa si es una amina cuaternaria? Tiene carga positiva porque está Tiene donando carga. electrones. ¿Por qué? Porque tiene un extra, ¿sí? Tiene una carga, ¿sí? Entonces, si tiene carga, se comporta como hidrosoluble, ¿sí? Como el amonio, el amino de la pilocarpina es terciario, no tiene carga, entonces se comporta o es muy liposoluble. La molécula es muy liposoluble y no tiene carga, entonces se distribuye bien, ¿sí? Ahora, pilocarpina, por esa característica de ser muy liposoluble, es capaz de difundir fuera de la sangre, que es donde se está administrando los fármacos. Los fármacos se administran a través de qué vena, dijo la profesora. En en la vena femoral. La vena femoral, exacto. Los fármacos se administran a la vena femoral, o sea, directamente en la sangre. Y pilocarpina puede difundir de la sangre, de la circulación sistémica a otros tejidos. Como es muy liposoluble, ¿ustedes creen a dónde se va? A la grasa, al tejido graso. Al tejido graso. ¿Y qué hace en el tejido graso? Se almacena. Ujú. Y eso cómo puede funcionar como un efecto indirecto. Ah, no, no, no Bueno, tiene. ahí nada más se almacena, pero ya. De ahí más nada. Entonces, ¿a dónde iría? Si es liposoluble. Al sistema nervioso. Al sistema nervioso central, ¿sí? En donde el sistema nervioso central, llámese más allá del cerebro, por lo menos médula espinal, ¿sí? Entonces, en el cerebro, ¿qué raíces del sistema autónomo salen? Parasimpáticas. Parasimpáticas, ¿verdad? ¿Y de la médula espinal? Simpáticas principalmente y más abajo parasimpáticas. Ajá, toracolumbar simpáticas y ya a nivel del sacro sería parasimpáticas también, ¿sí? Entonces, si la pilocarpina puede difundir al sistema nervioso central, llámese cerebro o médula espinal, puede modificar las acciones de estos fármacos, ¿sí? De estos fármacos, no, de estos neurotransmisores. ¿Por qué? Porque la otra condición que tiene que haber es que en esos tejidos haya qué cosa. ¿Qué tendría que haber en esos tejidos para que pilocarpina module o obtenga un efecto? Los Ah, sectores. receptores M3. Receptores, ¿sí? ¿Qué receptores existen o pueden existir a nivel del sistema nervioso central, slash ganglio? M3, M4 y M5, me parece. Mm, M3, Ah, bueno, no. Creo que M4 y M5, nada más. M4 y M5 a nivel del Ah, sistema nervioso central y le falta uno. M1, M1, ¿dónde está? en los ganglios, ¿no era? Los Parece. ganglios, exactamente, ¿sí? Entonces, como está el receptor, pilocarpina puede modular la salida de, por ejemplo, catecolaminas, que te va a generar un efecto. Si pilocarpina es un agonista muscarínico, ¿sí? No selectivo, que puede tener una mayor afinidad a M3, pero es no selectivo. Y pilocarpina este, puede modular bueno, como agonista M3 puede generar una vasodilatación, por ejemplo, pero ustedes observan en el registro una elevación de la presión arterial. Eso no puede ser una acción directa de pilocarpina, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Cómo se puede explicar? Por una acción indirecta de pilocarpina aumentando la liberación de catecolaminas, ¿sí o no?
Entonces, eso es una acción indirecta. ¿Ok? La siguiente acción sería un efecto reflejo. ¿Ok? Si yo tengo una sustancia que genera un aumento de la presión arterial, ¿ok? Si yo tengo en esa sustancia, en ese mismo registro, una broncoconstricción, no necesariamente el fármaco que está generando la presión la elevación de la presión arterial sea el que esté causando la broncoconstricción. Probablemente esa broncoconstricción esté mediada por el efecto reflejo, ¿sí? Porque el efecto reflejo de una elevación de la presión arterial, ¿cuál sería? Que en este caso se activan los receptores que llevan información hacia el centro vasomotor, se genera la activación del área depresora, o sea, mayor actividad del sistema nervioso parasimpático. Y en este caso, el parasimpático a nivel de músculo bronquial va a contribuir por receptores M3 a la broncoconstricción de Ujú. forma Sí, refleja. exactamente, sí, receptores M2 y M3. Acuérdate, están en cuál población. Entonces, esa es una explicación de un efecto que puedes observar en un registro, pero que no es ni directo ni indirecto, y entonces en este caso es reflejo. ¿Ok? Y el último efecto que se puede observar sería el efecto hemodinámico. ¿Sí? Cuando hablamos de hemodinámico, hablamos de movimiento de sangre. Hay efectos que se explican solo por un movimiento de sangre. No tienen otra explicación. Por ejemplo, si yo tengo un fármaco que me genera una venoconstricción, por ejemplo, fenilefrina, un agonista alfa 1, puede generar venoconstricción. Eso al final no tiene impacto en la presión arterial, ¿o sí? ¿Una venoconstricción tendría impacto en la presión arterial, sí o no? Sí, sí tendría, ¿Cómo? aumentaría la presión arterial ¿Cómo? eh, por aumento de la resistencia vascular periférica. Pero la resistencia vascular periférica está mediada por los vasos de resistencia, que son las Ajá. arteriolas, no las venas. Bueno, entonces sería aumentando el retorno venoso. Ah, pero entonces eso no es por acción directa del fármaco, ¿sí? Por un aumento del retorno venoso, aumenta el gasto cardíaco y el gasto cardíaco aumenta la presión arterial, ¿sí? Específicamente, ¿cuál presión estaría aumentada? ¿La sistólica o la diastólica? Así histórica. La sistólica porque está el trabajo cardíaco aumentado. Entonces, por ese mecanismo, una venoconstricción puede generar un aumento de la presión arterial. ¿Eso qué es? Hemodinámica, ¿sí? Como la sangre llegó más al corazón, eso aumenta el trabajo cardíaco y eso hace que el parámetro que ustedes están midiendo de presión arterial aumente, ¿ok? Pero no necesariamente fue por una acción directa del fármaco. Sí, el fármaco generó eso, ¿ok? Pero no moduló directamente el fármaco la presión arterial, ¿ok? Entonces, esos son los 4 tipos de efectos que pueden explicar los cambios que ustedes van a observar en los registros, ¿sí? Entonces, lo tienen que analizar. Ahora, un cambio no solo está mediado únicamente por un efecto, ¿sí? Pueden haber efectos que vayan al mismo sentido y se sumen, ¿sí? Puede ser que la respuesta refleja vaya con la respuesta hemodinámica o la respuesta directa sea igual que la respuesta indirecta, ¿sí? Tengan el mismo efecto. Entonces ustedes van a ver un solo efecto. Pero hay veces que los efectos pueden ser contrarios. ¿Ok? Entonces, hay que ver, no es que uno ocurra y el otro no, los dos se están dando, pero hay que ver cuál fue el que ganó y decir, bueno, ganó tal efecto, ganó el efecto directo o ganó el efecto indirecto, ¿sí? Entonces, eso hay que dejarlo claro. O hay veces en el registro que se ven ambos efectos, primero se ve uno y después se ve el otro, ¿ok? ¿A dónde quiero llegar con esto? Ustedes no pierdan el tiempo aprendiéndose de memoria los registros, ¿sí? No pierdan el tiempo. Inviertan su tiempo en entender estos conceptos para buscar explicación de los efectos que ustedes están viendo ahí, ¿ok? Porque usualmente en las preguntas del parcial son preguntas de análisis, ¿ok? Yo le puedo poner el registro. Este registro aquí no tiene nombre.
Y yo puedo decir, este efecto es mediado por la adición de una catecolamina. Y aquí no hay ninguna catecolamina. Este registro no se obtuvo con ninguna catecolamina. O yo puedo decir, aquí se agregó una catecolamina. Y ya, me explico. Entonces, por registro no. O lo puedo cambiar, o los puedo hacer yo mismo, o los pueden hacer los profesores cuando hacen las preguntas, ¿sí? Así que no se aprendan los registros de memoria. Entiendan los conceptos, ¿ok? Preguntas hasta aquí. Profe, entonces el retorno venoso, el efecto hemodinámico solo medía la presión arterial sistólica. No, no, impacta en todo. Por ejemplo, si tú tienes una vasodilatación muy profusa, ¿sí? Esa vasodilatación, ¿cómo estará la presión arterial? Disminuida. Disminuida. Vamos a decir, acetilcolina. Acetilcolina genera una vasodilatación muy fuerte, ¿ok? La presión arterial se disminuye, ¿ok? La presión arterial diastólica, la disminución de la presión arterial diastólica se debe a una acción directa, indirecta, hemodinámica o refleja de la acetilcolina. Refleja. Directa, porque acetilcolina puede activar receptores M3 en el endotelio que van a liberar óxido nítrico y eso genera una vasodilatación, ¿sí? Sería directa. Ahora, pero por ejemplo, la presión arterial sistólica, ¿sí? También está disminuida, ¿ok? Esa presión arterial sistólica está disminuida por una acción directa, indirecta, reflejo hemodinámica. Ahí sería hemodinámica. Directa también, porque acetilcolina actúa en los receptores M2 el nodo sinoauricular y si disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye el gasto cardíaco, ¿sí? Entonces, directamente estoy modulando la acción de la presión arterial sistólica. ¿Pero es el único efecto allí? No, también sería hemodinámico. ¿Por qué? Porque al haber tanta vasodilatación, disminuye la perfusión a los tejidos, por ende el retorno venoso es menor, ¿sí? Y la cantidad de sangre que llega al corazón va a ser mucho menos. El corazón se autorregula y empieza a también a disminuir la frecuencia cardíaca y a disminuir la fuerza de contracción o la contractilidad, ¿sí? Entonces, en ese aspecto, el efecto de disminución de la presión arterial sistólica se debe tanto a una acción directa, por este caso, como una acción hemodinámica. Pero, por ejemplo, si yo te digo, te pongo el mismo registro, pero no te digo, no fue acetilcolina, fue un agonista beta 2. Un agonista beta 2. Con un agonista beta 2, la acción directa sería una disminución de la frecuencia cardíaca. No, ¿verdad? Sería que aumentara la frecuencia cardíaca con agonista beta 2, ¿sí? Pero si yo en el registro observo que la presión arterial sistólica está disminuida, no puedo decir que fue por acción directa. Entonces, en ese caso fue únicamente por la acción hemodinámica, ¿sí? Entonces, por eso te digo, a veces unos ejemplos se explican por varias razones. Tú tienes que reconocer todas las posibles respuestas que te expliquen ese ejemplo, ese cambio, ¿ok? ¿Otra pregunta? Profe, yo tengo una duda. No entendí bien la diferencia entre directa e indirecta con hemodinámica y refleja. O sea, por ejemplo, algo indirecto no sería algo reflejo o algo así. O es que No, no entendí no, bien no, la no, diferencia entre... no, no. Acuérdate que la respuesta refleja siempre está dada, lo que vieron en fisiología. La respuesta refleja siempre está dada a normalizar los parámetros, ¿sí? Entonces, la respuesta refleja siempre se da en respuesta a un cambio muy brusco del parámetro que dispare esa respuesta refleja. En este caso, el parámetro que nos va a disparar la respuesta refleja es la presión arterial media, ¿sí? Cambios bruscos en la presión arterial media me van a generar que se dispare la respuesta refleja. Si mi presión arterial media aumenta,
se va a activar, como ya explicaron, el área depresora. Se activan los vasoreceptores, todo ese cuento. Y ustedes se lo saben, yo no voy a repetir eso, ¿sí? Y al final me activa el área depresora, que me activa o me hace una descarga del parasimpático. ¿Ok? Si es una disminución de la presión arterial media, entonces se activa lo contrario. Aumenta el área presora y se descarga el simpático. ¿Ok? Eso es respuesta refleja. Una respuesta indirecta, ¿sí? ¿Cuál sería? Por ejemplo, yo estoy midiendo en 3 órganos. Estoy midiendo en qué órganos aquí, en el registro de presión arterial, en qué órganos estoy viendo los efectos. En corazón y en pulmón, Corazón, ¿verdad? ¿en dónde más? En el pulmón. No, en el rojo, estamos en el rojo Ah, acá. de rojo nada más. Ah, ok. Sería corazón y vasos sanguíneos. Corazón y vasos sanguíneos, en el azul sería Corazón. Sería corazón. corazón y en el verde, En pulmón. árbol bronquial, Algo exactamente. así. Entonces, esos 3 órganos son los que yo estoy viendo. Cualquier acción de fármaco que module, ¿ok? Que module los efectos de estos órganos, pero que no sea a través de un receptor que se encuentra en estos órganos, es una acción directa. ¿Ok? Si el fármaco estimula la liberación de un neurotransmisor en una neurona autonómica, ¿sí? Que me cambia el efecto que estoy viendo en el órgano, es una acción indirecta. El fármaco no está actuando en el corazón, directamente en el corazón, directamente en los vasos sanguíneos, directamente en el pulmón o en el árbol bronquial, pero sí está actuando indirectamente, modulando la liberación de un neurotransmisor que genera un efecto en esos órganos. ¿Sí? Les voy a dar un tip, chicos. Cada vez por eso es importante. Nosotros hablamos desde el principio, según usted está viendo que nosotros hablamos de propiedades fisicoquímicas del fármaco, porque es que eso ayuda a explicar los efectos y hay que aprendérselo. O sea, cuando digo que hay que aprendérselo, no es que aprendérselo de memoria, pero te voy a preguntar, ¿cuál de estos fármacos es liposoluble, cuál no? No, pero sí por lo menos tener una noción de cuál es liposoluble y no. ¿Por qué? Porque cuando ustedes vean la lista de fármacos, ustedes sospechen o busquen un efecto indirecto siempre que los fármacos sean liposolubles. No busquen efectos indirectos en fármacos que son hidrosolubles. Ustedes vieron ayer con acetilcolina que la difusión de acetilcolina era muy baja. ¿Por qué? Porque tiene carga. Entonces no puede atravesar membranas, no va a haber efectos más. Pero si el fármaco puede atravesar membranas, o sea que es un fármaco liposoluble, quiere decir que ese fármaco puede tener un efecto indirecto. Y busquen lo que casi siempre lo tienen, ¿ok? Entonces, un tip que siempre les digo. Si el fármaco es liposoluble, busquen un efecto indirecto. Ahí debe estar, ¿ok? ¿Otra pregunta? ¿Te quedó claro, Pablo? Sí, profe. Ujú. Bien. Entonces, continúo, pues. El primer efecto el primer registro que nosotros tenemos es oclusión de carótida, ¿sí? La persona le explicó que durante la cirugía se hacía una traqueotomía, ¿sí? Y en esa traqueotomía se aíslan también las aortas, perdón, las carótidas del animal y eso se hace con un solo objetivo. ¿Qué estructura de importancia fisiológica se encuentra en las carótidas? Los Los barroreceptores vasoreceptores. Ajá, sí, vasoreceptores de alta o de baja presión. de alta presión. Ujú, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre si yo ocluyo las carótidas? ¿Cómo es la oclusión de carótidas? Yo la aíslo porque las carótidas vienen en un paquetito, ¿sí? Vienen unidos la carótida y el nervio vago juntos, pegaditos. Entonces, el que está haciendo la cirugía le toca separar el nervio vago de la carótida porque si yo toco
el nervio vago, por acción mecánica, puedo estimular la liberación de acetilcolina del nervio vago. ¿Sí? Entonces me toca separarlo para poder hacer la medición de la oclusión de las carótidas. Entonces, una vez que se separan, yo coloco un hilo debajo de las carótidas y cuando voy a hacer la oclusión, yo levanto ambos hilos. ¿Sí? Al levantar los hilos, ¿ustedes qué creen que pasa? No sería como si se estuviera creando un aumento de la presión ¿Cómo ustedes creen del que va a brazo estar el flujo sanguíneo en esa carótida? disminuido. Va a disminuir, ¿verdad? Entonces, si ahí dijimos que están los varoreceptores, ¿ellos qué van a interpretar con esa disminución del flujo? Que la presión bajó. Que hay un descenso en la presión arterial. ¿Qué efecto tendría eso sobre la presión arterial? Si los varoreceptores interpretan que hay una disminución de la presión arterial, ¿qué efecto veríamos? Que se aumenta entonces. Que se aumenta la presión arterial. ¿Qué efecto? Yo no, aquí yo puedo escribir. A ver, anotar, anotar presión. Ajá. Por ejemplo, ven lo que estoy rayando, ¿verdad? Sí, ¿Sí? profe. Sí, Bien. Ajá, entonces, por ejemplo, esto que está aquí, ¿se acuerdan cuando la profesora, oh, wow, ¿se acuerdan cuando la profesora Ciara les decía, vamos a utilizar un color que resalte? La profesora Ciara les decía, que no, en el trazo control, en el trazo del cambio, ¿sí? ¿Se acuerdan de esa parte? En todos los registros vamos a tener un trazo control. ¿Cuál es el trazo control? Van a ser la primera parte del registro. Por ejemplo, aquí. Esto que está aquí sería el trazo control. ¿Ok? Se hace la oclusión de las carótidas en este punto, probablemente no está marcado, pero en este punto se hace la oclusión de las carótidas. ¿Y cuál es el efecto que estamos observando? Esto está aquí. ¿Hubo un aumento o no hubo un aumento? sí Sí, hubo sí hubo. ¿Sí? Sí hubo un aumento. Ustedes pueden decir claramente que hubo un aumento, ¿por qué? Porque se nota, ¿sí? Pero hay veces que el aumento es un poco discreto. Entonces, para que ustedes puedan notar ese aumento realmente o la disminución, si es el caso, lo que yo les recomiendo que ustedes hagan es esto. Y yo puedo hacer una línea recta. Esto está aquí, ¿sí? Trazan una línea, ¿ok? Trazan una línea. Y entonces ahora podemos decir con propiedad que hubo un aumento, ¿ok? Con propiedad podemos decir que hubo un aumento porque aquí se nota el aumento de la presión arterial, ¿ok? Entonces aquí estamos evidenciando la respuesta refleja de el animal a una disminución de la presión arterial, ¿cierto o falso? Si yo les pregunto a ustedes en el examen, en el registro de oclusión de carótida se demostró la presencia de la respuesta refleja a una disminución de la presión arterial media, por ejemplo. ¿Cierto o falso? Falso. ¿Por qué falso? O sea, yo veo el aumento. O sea, no sería porque, o sea, se está haciendo como, o sea, se está como induciendo una, no sé, o sea, no es cómo explicarlo, es como que en realidad no se está alterando la presión arterial media, sino que simplemente se está, eh, como usted dice, ocluyendo el flujo y eso se lo interpretan los varoreceptores como si fuera una disminución de la presión arterial, pero en realidad no es generalizado, o sea, no fue en ese sitio. O sea, no sé si ¿Dónde me ves, explico. dónde ves la disminución de la presión por la oclusión? En el registro este, ¿dónde lo ves? ¿Hay una disminución? No sé. No, no la hay. Por eso es No falso, hay. ¿sí? Como tú dices,
En realidad es una simulación y es una interpretación que hacen los varoreceptores al disminuir el flujo. ¿Ok? Pero en realidad no hay una disminución de la presión arterial media. ¿Ok? Entonces, esos aspectos tienen que considerarlo cuando les hacen las preguntas. Ya le estoy dando varios trucos. ¿Ok? No quiero fracaso en ese examen. Ya le estoy dando varios trucos. Entonces, hay que observar realmente el trazo, porque a veces uno le dice en el enunciado, yo les digo tal cosa, pero eso no está en el trazo. Ustedes dicen, ah, cierto o falso. Y si estaba o no estaba en el trazo, ¿ok? ¿Qué pasó con la frecuencia cardíaca? ¿Hubo variación en la frecuencia cardíaca o no? No se los he dicho, pero en la frecuencia cardíaca, como es un registro que se obtiene a partir, así mismo como les explicó la profesora Ciara, lo mismo que les explicó lo hace el sistema. Lo mismo. Lo único que él te lo grafica directamente. Entonces hay momentos que los latidos varían y entonces ustedes pueden ver estos cambios, pero estos cambios son muy mínimos. ¿Ok? Estos cambios son muy mínimos y en realidad no hay mucha variación. Por ejemplo, aquí está creo que en 300. Este es 300, ¿verdad? Y pues está entre 250 y 300. Sería que 290 la frecuencia cardíaca. ¿Ok? Entonces aquí sí, hay como pequeñas variaciones, pero no son significativas. Sigue estando dentro del rango. ¿Ok? Ya vamos a ver más adelante que es una variación importante de la frecuencia cardíaca. En este aspecto pasa lo mismo. O sea, ahí yo puedo, que si hay una variación mayor, ¿ok? Si hay una variación mayor, pero la variación mayor es momentánea, ¿ok? Es momentánea. Más allá de eso, hay que fijarse en la línea como central. Y si ven la línea central, se mantiene aquí. ¿Ok? A pesar que hay mayor variación, son variaciones momentáneas y son rangos más amplios, por decirlo así. Eso puede ocurrir en este tipo de registro a veces. Pero la línea central se mantiene. ¿Ok? Si yo paso una línea, vamos a pasar la línea, dibujar línea 290. Esta es mi línea. ¿Ok? Entonces, ¿hay un cambio o no hay un cambio? No, en esa línea ni se ve mucho. ¿Sí ven la línea o no la ven? No, no hay un cambio. Se ve como, No hay un cambio muy significativo, pero sí, o sea, no hay un cambio, o sea, significativo no, pero sí parece una tendencia que este punto de aquí está un poquito como que tiende a subir un poquito más, pero no es significativo, ¿ok? Se los digo para que vayan notando esos cambios en el registro, ¿sí? Bien, y vamos con el último, vamos a cambiar color aquí. Profe, Este, pero, ajá. ay, disculpe por interrumpir, pero ¿por qué hay, o sea, por qué no hay cambios si hay como partes en donde la frecuencia sí aumenta, o sea, como que la gráfica sale muy arriba o muy abajo? ¿Eso no es que Sí, aumenta o pero que disminuye? esas son variaciones, ya te digo, el sistema hace un cálculo, ¿ok? El sistema hace un cálculo. No te digo que no es que no haya variaciones, pero al final, aquí te subió por ejemplo, aquí en este segundo o menos de un segundo te subió a 340. Al segundo siguiente estaba en 250. Mm, Si tú promedias eso, te da 300. mm, ¿Sí? Entonces, al final, ¿eso por qué ocurre? Porque como él deriva de un cálculo en el conteo, hay veces que el corazón en el animal, como está recibiendo fármaco, no late rítmicamente. En ese punto, lo que yo denoto, la frecuencia cardíaca se está manteniendo. Lo que no se está manteniendo es el ritmo. ¿Ok? No está, aquí está rítmicamente, aquí ya probablemente latió mucho en este punto, pero acá entonces latió menos. ¿Lo ves? Es lo único que puedes evidenciar. Y ahora tú vas a ver un cambio, realmente cómo se observa un cambio. ¿Ok? Aquí lo que se está evidenciando es que hay una alteración en el ritmo, más probablemente si tú haces el cálculo, no de la cantidad o de la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Y bueno, y de la amplitud respiratoria, igual, trazamos nuestra línea, ¿ok? Aquí y acá.
¿Ven algún cambio? No, ¿verdad? No hay No. mayor cambio, no hay mayor cambio, ¿sí? Entonces, este mismo análisis es lo que hay que hacer para cada uno de los registros. ¿Cuál es la única diferencia? Que ustedes tienen que analizar, no, más analizar, no, correlacionar todo lo que han visto en teoría con los registros, ¿sí? Profe, Más de lo de eh, teoría, lo que vienen viendo desde fisiología y bioquímica, ¿ok? Es la única diferencia. Dime, Ana María. profe, en la frecuencia cardíaca, donde coloca, estaría como en 5 minutos 32 por ahí en adelante. Sí Ujú. aumenta un poco, pero ese aumento se explicaría entonces por el efecto reflejo de la noradrenalina y así, pero no es necesario explicarlo porque no es significativo entonces. No, o sea, es que aquí eh, el efecto no es marcado. O sea, se lee muy levemente, pero el efecto no es marcado. Todos estos efectos que se puedan ver aquí son efectos reflejos, ¿ok? Porque solo estamos viendo la respuesta refleja a la oclusión de carótida, ¿sí? Entonces, si te llegase, lo que pasa es que no sé, si el registro, si yo te pongo un registro donde tú sí ves un aumento, ahí sí lo tienes que explicar, ¿sí? Que es por la respuesta refleja, aumenta la liberación de noradrenalina, ¿ok? Dispara el sistema simpático y esa noradrenalina en el nodo sinoauricular, ¿qué haría? Actúa sobre beta 1, entonces aumenta la frecuencia cardíaca. Aumenta la frecuencia cardíaca, ¿sí? Entonces ya tú puedes explicar cómo el mecanismo reflejo aumentó la frecuencia cardíaca, ¿ok? ¿Y qué pasaría si se pudiera ver un efecto en la amplitud respiratoria? ¿Cuál efecto sería? Supone que broncodilatación, ¿no? Porque si estoy liberando menor cantidad de noradrenalina, ella actuaría sobre beta 1 y Ujú, es en la médula adrenal, entonces eso haría que liberaría adrenalina, entonces la adrenalina puede actuar en beta 2 en el pulmón. ¿sí? Entonces sería un efecto, ese sería un efecto, además de reflejo como medio indirecto, ¿sí? Porque no es directamente la noradrenalina que está siendo liberada por la respuesta refleja, sino lo hace a través de la adrenalina por la estimulación simpática de la médula adrenal, ¿ok? Entonces esa médula adrenal libera adrenalina que viaja por la sangre, se une a receptores beta 2 y genera una broncodilatación, ¿ok? Ese por un lado. Y el sistema simpático no inerva al árbol bronquial, ¿sí o no? Entonces, Sí, ¿qué Lina. esperaríamos con la estimulación de esos, de la estimulación de esos receptores? De receptores de parasimpáticos. No, de la estimulación de la respuesta refleja, que es simpática. ¿Qué esperaríamos de esa inervación simpática en el árbol bronquial? Creo que era que noradrenalina actuaba sobre alfa 2 en las neuronas parasimpáticas y disminuía la liberación de acetilcolina. Ajá, eso también explicaría una broncodilatación, pero una inervación directa sobre el árbol bronquial, me refiero. Broncoconstricción ¿Por qué? por receptores alfa 1 en el ¿Sí? árbol bronquial. Si llegase algo de noradrenalina al árbol bronquial, los receptores que se encuentran son receptores alfa 1 y ¿qué otro receptor adrenérgico? Beta 2. Beta 2. ¿Y por qué veo el efecto de alfa 1 y no de beta 2? Porque noradrenalina no tiene la capacidad de unirse a receptores beta 2. Exactamente, ¿sí? Por la afinidad de la sustancia que tiene el noradrenalina no es capaz de unirse a receptores beta 2, solo a receptores beta 1. Por ende, solo se va a ver el efecto de alfa 1 y alfa 1 en el árbol bronquial va a generar una broncoconstricción, ¿sí? Entonces ven que todos esos conceptos hay que tenerlos claros para explicar los efectos, ¿sí? Bien, entonces puedo continuar de oclusión de carótida. No hay dudas aquí.
No, ¿verdad? Continúo. Entonces, a partir de ahora, ¿cómo cambio esto aquí? Ah, aquí. No, tengo que borrar esto, está aquí. Bien, entonces, a partir de ahora, vamos a empezar a ver fármacos, ¿sí? Aquí se agregó, este es adrenalina, ¿ok? Adrenalina a la dosis de 0,1 microgramos por kilo, ¿sí? 0,1 microgramos por kilo. Y vamos a hacer entonces lo mismo. ¿Mm? El otro. Ah, sus. Ok, listo. Bien. Entonces, con la adrenalina de 0,1 eh, microgramos por kilo, ¿qué se observó? ¿Qué ven ustedes? Vamos, como dice la profesora Estela, por partes, como Jack el Destripador. Siempre empiecen por el primer registro que ven, que es la presión arterial, ¿sí? ¿Qué ven en la presión arterial? Aumento de la presión arterial media. ¿Cómo? No escucho nada. Hubo un aumento de la presión arterial media. Un aumento de la presión arterial media, ¿sí? Ustedes tienen la fórmula de la presión arterial media, podrían calcularlo, ¿ok? Para tener ese dato, ¿sí? Ustedes calculen todos los datos, presión arterial sistólica, diastólica, media, ¿ok? Bien. ¿Qué pasó con la presión arterial sistólica? ¿Aumentó o disminuyó? ¿Aumentó? Aumentó. ¿Por qué efecto pueden explicar este aumento? Efecto directo beta 1. Un efecto directo beta 1 únicamente. Aquí, cuando yo le hago preguntas, lo mismo le va a pasar en la discusión, es pregunta y de una vez explicación, ¿sí? Un efecto directo beta 1 ¿en dónde? ¿Y En por el qué más? corazón. Ajá, y solamente beta 1 en el corazón. No, beta 1 y beta 2. Ajá, entonces siempre digan todos los receptores involucrados, ¿sí? Un efecto directo agonista beta 1 o beta 2 en el corazón puede aumentar el trabajo cardíaco, ¿sí o no? Sí, aumenta la frecuencia cardíaca. Y eso me llevaría a que se aumente la presión arterial sistólica. Entonces, una acción directa. ¿Podría ser una acción indirecta? Adrenalina tendrá capacidad de difusión extra sanguínea. Y es capaz de estimular beta 2 presinécticamente. Ajá, pero ella podría estimular beta 2 presinápticamente porque tiene la capacidad de unirse a ese receptor. Ahora, adrenalina es capaz de llegar presinápticamente. Es mi pregunta. La respuesta nos lo dirá la solubilidad o las propiedades físico-químicas de la molécula. ¿Cómo es adrenalina? ¿Liposoluble o hidrosoluble? No, Hidrosoluble. sí, Hidrosoluble, ¿verdad? sí. ¿Qué es adrenalina? Una Fisiológicamente catecolamina. hablando. Es una Hormona. catecolamina. Una hormona. Una hormona, ¿de qué tipo? Hormona. La profesora Lili explica cada una de las hormonas y cómo se clasifican y cuál es de dónde vienen y cuál es la solubilidad. Endocrina. ¿Mm? Es una hormona endocrina. No te escuché. ¿Es una hormona?
Endocrina. Sí, es una hormona, es endocrino, sí, pero ¿de dónde viene? ¿De la médula adrenal? ¿De dónde se sintetiza? ¿A partir de quién se sintetiza? Noradrenalina. De colesterol. No, hay que repasar, se tienen que repasar las clases de hormonas, porque cuando vamos a la farmacología de hormonas, eso lo tienen que tener clarito, pero no voy a perder tiempo explicando eso, ¿sí? La adrenalina viene del aminoácido, de un aminoácido. ¿Qué Ah, la aminoácido? tirosina. Tirosina, Tirosina. tirosina. La tirosina. Y eso lo dan también con el profesor Juan y lo dan con la profesora Ivonne también, ¿sí? Viene el aminoácido, ¿sí? ¿Y cómo se comporta? Como hidrosoluble, ¿sí? Por eso se libera la sangre y hace su efecto, ¿ok? Entonces, si es hidrosoluble, su capacidad de difusión fuera de la sangre es prácticamente imposible. No, imposible no, improbable. Es muy improbable. ¿Ok? Entonces, esta cantidad de adrenalina se supone que es una cantidad baja. ¿Ok? Si fuera unas cantidades muy altas, tiene la probabilidad o tiene una mayor probabilidad de difundir, especialmente a esos ganglios que están cerca de órganos, que no tiene que viajar mucho. ¿Qué tipo de ganglios son? ¿Cuáles son los ganglios del sistema autónomo que están cerca de los órganos? Los prevertebrales. Los parasimpáticos, ¿sí? Y si adrenalina llegas a difundir a un órgano parasimpático, tú esperarías con esa estimulación beta 2 de ese ganglio parasimpático un aumento de la presión arterial. Sería una disminución porque, o sea, si va a aumentar la liberación de acetilcolina, entonces Ajá. va a hacer que los M3 generen es una vasodilatación. No. Acuérdense que los vasos sanguíneos no están inervados por el sistema parasimpático, ¿sí? Pero sí podría generar una disminución en la presión arterial, especialmente en la sistólica, reduciendo la frecuencia cardíaca, ¿sí? Entonces, ven cómo estamos integrando todo. Eso es lo que se requiere para la discusión, integrar todo, ¿sí? Eh, Entonces estamos viendo que el aumento de la presión arterial sistólica es por un efecto directo, no se puede explicar por un efecto hemodinámico, ¿ok? No se puede explicar por un efecto hemodinámico, no es un efecto reflejo porque es el cambio que estoy viendo, ¿ok? Y perdón, efecto hemodinámico, no un efecto indirecto, un efecto indirecto, ¿sí? No, es directo, no es indirecto, no es reflejo, y un efecto hemodinámico podría ser, Sí. Sí, podría ser. pero buscar los mecanismos, aquí están como, sí, bueno, podría ser la suma de un efecto hemodinámico, perdón, que haya un aumento en el retorno venoso, pero ¿cómo puede haber un aumento en el retorno venoso ahí? No, pero sí, de verdad, sí, no, o sea, sería ya si la dosis fuera más alta, pues, pero si la dosis Ujú, baja, sí, quizá exactamente. es menos Es probable, pues. exactamente, sí. Otro punto a considerar es la concentración a la que se está administrando el fármaco, ¿ok? La concentración a la que se está administrando el fármaco porque por lo menos adrenalina tiene afinidad o sí, tiene afinidad de receptores y dependiendo de la concentración, su afinidad va cambiando, ¿ok? ¿A qué receptores sería más esperado que a dosis bajas se una la adrenalina? Los beta, beta 1, Beta. beta 2, Los beta. Específicamente a cuál, beta 2. Beta 2. ¿sí? A beta 2. Entonces, yo esperaría que en este registro se evidenciase qué cosa, el efecto beta 2. ¿Cuál sería el efecto beta 2 en la presión arterial? Una disminución de la presión arterial por vasodilatación. Una vasodilatación. Fíjense, yo quiero mover esto aquí, ahora no puedo. Y yo, mira, mejor. Ajá.
¿sí? Una disminución de la presión arterial. ¿Ven? ¿Ustedes ven ese efecto beta 2 en algún lado del registro? No, no está. No, No, no. el efecto beta 2 no existe. No existe por ningún lado. ¿No? Nunca disminuyó. ¿Lo ven? No disminuyó. Abajo de esta línea verde no disminuyó. Entonces no está el efecto beta 2. Eso probablemente sea porque uno usualmente tiene que ir probando las dosis. Probablemente esta rata es muy reactiva, a pesar de que es una dosis baja de adrenalina, es muy reactiva a las cantidades de adrenalina y por eso ya se observan efectos que no son beta 2. ¿Ok? Probablemente en esta rata se tuvo que haber administrado una dosis aún más baja de adrenalina para poder evidenciar esos efectos beta 2. ¿Sí? Pero lo esperado a dosis baja es que se evidencie solo el efecto beta 2. Y lo que hubiésemos observado sería como algo así. Intentar dibujarlo en rojito. ¿Sí? Tiene sería como, pero es que yo aquí no tengo mucha destreza. Sí, va bajando, bajando, bajando. Y que el efecto se da hacia acá abajo. ¿Sí? Puede que no sea muy drástico, no que va a bajar por acá, ok, ¿no? Pero aquí se observa que hay una disminución y está siendo menor que el control. ¿Ok? Puede que sea algo un poco discreto porque la dosis es baja. ¿Sí? ¿Cómo se termina el efecto de la adrenalina? Hay una recaptura del neurotransmisor. ¿Cómo? Recaptura por recaptura. Ajá. ¿Por recaptura en dónde? ¿En dónde ocurre esa recaptura? En la neurona presináptica. En la neurona. ¿Qué neurona hay aquí? En el vaso sanguíneo. ¿Hay alguna neurona del vaso sanguíneo? La simpática. Sí, pero la sangre está la neurona. Ah, no, no. No. ¿Y dónde administramos la adrenalina? En la sangre, ¿no? Que es un fármaco, ¿sí? Entonces aquí no aplica esa finalización de las catecolaminas por recaptura, ¿ok? Eso por un lado. Porque la procedencia de la adrenalina es exógena, o sea, aquí esta adrenalina es un fármaco, ¿ok? Segunda razón, aquí la adrenalina, si fuera endógena, se comporta como una hormona, no como un neurotransmisor, ¿sí? Tanto la finalización de la actividad de la hormona como del fármaco exógeno se termina de la misma manera. ¿Cómo sería? Degradación por parte de las enzimas entonces. Degradación enzimática, exactamente. ¿Por quién? Por la Por COM. la con- Por COM principalmente, ¿sí? Por COM principalmente, que es la que está fuera de la célula. MAO también podría participar, pero ya está más dentro de la célula. ¿Ok? Vimos la explicación de la presión arterial sistólica. ¿Qué pasó con la diastólica? También aumentó. También aumentó. Ajá. ¿Y ese cómo explican ese efecto? Bueno, como te explicó, que probablemente, aunque la dosis supuestamente es baja, pero la rata puede ser muy sensible, probablemente activó receptores alfa 1 a nivel de, de las arterias, pues. En este caso la arteriola aumentando vasoconstricción y en este caso pues aumenta la resistencia vascular periférica que a su vez se evidencia con un aumento de la presión arterial diastólica y entonces ahí se ve evidenciado en el registro. Ujú, ¿sí? Entonces, exactamente, ¿sí? Aunque a esta dosis no es esperado porque es una dosis baja, ¿sí? Ahí definitivamente estoy demostrando otros efectos aparte del beta 2. En este caso, el alfa 1 a nivel vascular genera una
vasoconstricción, lo que me aumenta la resistencia periférica total, aumentándome la presión arterial. ¿Ok? En este caso, la sistólica. ¿Ven cambio en la fuerza de contracción? Eh, no. Yo diría que sí aumenta un poquito. Y bueno, ahí se ve como un poquito. Lo que pasa es que aquí, no, aquí hay reglas. Destacar, estampar, dibujar, texto, seleccionar. No, aquí no hay regla. Pero ustedes pueden hacer la medición, ¿sí? Ustedes pueden hacer la medición si este ancho que está aquí es el mismo que está acá, por ejemplo. ¿Ok? Ahí parece que está un poquito más aumentado. ¿Sí? Ese es otro efecto no esperado porque es una dosis baja. ¿Ok? Si es una dosis baja, se degrada rápidamente, entonces que no le da chance de llegar al corazón, por ejemplo. ¿Sí? Con la amplitud respiratoria, ¿ven algún cambio? Eh, Perdón. La línea está más chueca. ¿Ven algún cambio? No. No, ¿Sí? significativo no. No, ¿verdad? Entonces, y eso se debe a que en teoría es una dosis baja, que uno esperaría que se vea principalmente el efecto a nivel vascular, más no a nivel de otros órganos, lo mismo en la frecuencia cardíaca, ¿sí? Lo mismo en la frecuencia cardíaca. ¿No? Tampoco hay una diferencia significativa. Pues porque la dosis es baja, entonces se degrada rápidamente y no llega a esos órganos. ¿Ok? Preguntas. Los primeros 3, 4 registros vamos a ir un poquito lento para que ustedes vayan agarrando el tricky de cómo hacer la explicación de los registros. Pero ya después yo voy a ir rápido porque ya no tengo tiempo y tengo que discutir con el otro grupo. Tengo que darle esta explicación al otro grupo. ¿Ok? Bien. Profe, Ah, ¿cómo? o sea que entonces por lo menos, para ver si me quedó claro el concepto de que en la parte, cuando estamos viendo la presión arterial y la fuerza de contracción, yo nunca voy a poder ver que la presión sistólica jale a la diastólica. Tiene que ser al revés. O sea que el aumento de la diastólica entonces lleva a que se dé todo el proceso de que el retorno venoso, después el llenado ventricular y así hasta el gasto cardíaco. De las dos, la que siempre gana es la diastólica. Ok, La diastólica puede influir en la sistólica. ¿Ok? Entonces, siempre si tú ves un cambio, tú esperas que por la acción directa del fármaco se vea tal efecto, pero no lo ves. Y es porque la diastólica está arrastrando a la sistólica. ¿Sí? ok. Bien. profe, Ajá. disculpe, eh, usted había mencionado que había un parámetro que no era esperado en este caso, o sea, ¿era el de frecuencia o sea, era el de la frecuencia? ¿Cómo? O- No te escuché bien. es que no entendí muy bien una parte, creo que usted había mencionado que dentro de este parámetro, o sea, dentro de este registro había una, un parámetro que no es esperado o sea, para el fármaco que se administró. No me acuerdo si lo mencionó fue en la frecuencia cardíaca o fue en la presión. En todo, Ah, en todo. en Ah, todo. claro, o sea, sí, o sea, sería Y yo por lo de, aquí solo debo, lo esperado es que solo ver efecto beta 2 de a todo, nivel sí, vascular. exacto. A nivel vascular o beta 2 a nivel de la frecuencia, un poquito a nivel de la amplitud respiratoria. Pero Sí, solo ver efecto beta 2 listo. y Ya no vimos entendí. efecto beta 2. Vale. Bueno, Listo, estamos explicando lo que vimos. entiendo, por eso. Bien, este sería el segundo registro. ¿Ok? Entonces, en el segundo registro
tenemos adrenalina a una dosis más alta, 10 veces más alta que la dosis anterior. ¿Sí? Entonces, ¿qué diferencias observan? Se notan las diferencias claramente. Entonces, por ejemplo, vamos a borrar esto aquí para no se me confunda. Ajá. ¿Cuál sería la primera diferencia? Observan ustedes. El La aumento de presión, la presión arterial. Perdón, que tengo sueño. Aumento de la presión arterial, ¿sistólica o diastólica? Deberían ser ambas, ¿no? De Porque ambas, sí. ¿sí? Ahí están de ambas. ¿Por qué mecanismo? Por lo que ya vimos, ¿sí? Acción directa en el corazón, ¿sí? Aumenta frecuencia cardíaca, ¿ok? También, bueno, ahí vamos a ver un efecto que no se vio tanto, ¿sí? Pero acción directa en el corazón, aumento de la frecuencia cardíaca, eso me impacta directamente la presión arterial sistólica. La diastólica aumenta efecto directo, ¿verdad? De la adrenalina sobre receptores alfa 1 a nivel vascular, ¿sí? Y entonces eso me explica por qué aumentó la presión arterial diastólica. Dicho esto, el aumento de la presión arterial sistólica también puede ser producto de un arrastre hemodinámico. ¿Ok? Porque, o sea, el arrastre hemodinámico también está contribuyendo a que aumente esa presión sistólica. ¿Sí? Ahí se suman los dos efectos. Pero ¿qué más se ve aquí más claramente? Si ustedes miden con una regla el grosor del trazo, se ve aquí sí más claramente que en el efecto está más amplio, ¿sí? En esta parte está más amplio que en el control, ¿sí o no? ¿Lo ven o no lo ven? ¿Sí? Se nota, ¿verdad? Entonces aquí, además, estoy evidenciando la acción del fármaco sobre la capacidad contráctil del corazón. ¿Sí? En los cardiomiocitos existe la presencia de receptores beta 1 y beta 2 que pueden ser estimulados y esos receptores pueden mediar un aumento de la fuerza de contracción o la contractilidad. ¿Sí? Que ahí lo están viendo. ¿Ok? ¿Qué pasó con la frecuencia cardíaca? disminuyó. Ahora sí, no se ve completamente, pero fíjense esta diferencia. Aquí cayó y se mantuvo abajo por una cantidad de tiempo. E imagínate que de aquí a acá hay un minuto, entonces aquí fue como una quinta parte del minuto, o sea, por 20 segundos la frecuencia cardíaca estuvo baja. No, no se puede ver hasta cuánto, porque bueno, ahí no lo cortamos, pero se ve una disminución. ¿Sí o no? ¿Ok? Entonces, imagínense, estábamos en 350 y cayó por debajo de 100. ¿Cómo explicamos eso? Es un Por efecto directo, un efecto reflejo. pero directo es o no es. No, no es directo. No es porque yo esperaría que aumentara la frecuencia, ¿sí o no? Y disminuyó, entonces no puede ser directo. Indirecto ya dijimos que no puede ser porque o es muy poco probable por las características de la adrenalina, ¿sí? Reflejo puede ser, sí. ¿Por qué? Porque al aumentar la presión arterial, ¿sí? Aumentar la presión arterial, se va a dar entonces la respuesta refleja. Y fíjense que es justo donde se está dando el mayor cambio de presión arterial media. Se dispara la respuesta refleja. ¿Ok? Sí, y esa respuesta refleja, ya ustedes lo saben, pues por efecto del parasimpático. ¿Ven? ¿Qué más observamos aquí? Pero fue una consulta. ¿Y por qué entonces la frecuencia cardíaca no se mantiene baja, no? O sea, ¿por qué vuelve a subir? No debería, en caso tal, mantenerse así. Claro, es buena observación la que haces. Recuerda que ahí están, ¿qué cosas? Ahí está la acción de la respuesta refleja, pero ¿quién más está por ahí rondando? ¿Quién agregaste? Ah, la adrenalina. La adrenalina.
Entonces, al final, tú dices, yo esperaría que el efecto sea que disminuya la frecuencia cardíaca, ¿sí? Y que se mantenga, porque aquí en este punto se corrigió la presión arterial, se normalizó la presión arterial. No, ¿verdad? No está normalizada, ¿verdad? Entonces, se supone que la respuesta refleja, va a estar, se sigue estimulando, ¿sí? Pero es una lucha de fuerza. ¿Se acuerdan del antagonismo fisiológico? ¿Sí? Al final tiene que ganar uno. ¿Quién ganó? La adrenalina. Ganó la acción directa de la adrenalina. ¿Sí? Ganó la acción directa de adrenalina que más allá de regresar a la normalidad, ¿sí? A la normalidad, la frecuencia cardíaca, fíjense, ¿no está un poco más elevada? Fíjense dónde está la línea roja. Aquí estaba Sí, el centro. Ahora mira dónde está el centro de esta frecuencia. Está elevada. ¿Sí? Entonces estoy viendo que además de que se normalizó, fue por encima. Entonces ahí estoy evidenciando aquí un efecto de la respuesta directa de la adrenalina en la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Entonces estamos viendo, esta disminución es respuesta refleja, la respuesta refleja perdió la batalla, ganó la acción directa de de la adrenalina. ¿Ven? ¿Qué pasó en la amplitud respiratoria? por un momento se ve que disminuyó. Ujú. Disminuyó. ¿Y por qué tú crees que disminuyó? ¿Por qué tú crees que disminuyó? ¿Y dónde observas esa En- disminución? O sea, sería porque en ese caso, si nosotros vimos que por el reflejo causado por el aumento de la presión arterial se activaría el parasimpático, Ujú. entonces, eh, digamos, por la acción de los M3 a nivel del árbol bronquial, entonces generaría una broncoconstricción. Ajá. ¿Y Pero después dónde ven entonces esa broncoconstricción? es donde está así como achicada la línea. Achicada O la sea, línea. o sea, que hay esa Aquí tú parte, dices, ajá, esa parte. solo ahí. Profe, pero no En, se vería también en el cuadro, disculpa, Daniel, en el no, cuadro negro, que, o sea, si lo vamos hasta allá, se ve como que realmente disminuye más la amplitud Ay, lo respiratoria. borré, espérate. Vamos a llevarlo hasta allá. Espérate. Es que, Eh, o sea, en la primera parte hay unas líneas que están, o sea, por más que sean momentáneas, hay unas líneas que están como que mucho más elevadas. Entonces creo que podría como que explicar un efecto directo de la adrenalina en beta 2 porque ahí está. se Está supone hasta que es allá. una dosis más alta. Está hasta allá. Ujú. ¿Dónde observas la broncoconstricción? o sea, sería solamente en el, es que realmente sería solo como por unos segundos Aquí tú dices, cuando, ajá, en esa parte, porque después entonces el efecto beta 2 mantendría después un aumento de la amplitud respiratoria. bien, yo veo la disminución de la amplitud respiratoria, todo esto de aquí. Todo esto está aquí. Porque si se fijan, aquí todos los picos en su mayoría tocan la línea roja. Aquí no. Este no toca, este no toca, este no toca, este no toca. Este no toca, bueno, este sí, este no, este no. Entonces ya se está observando una disminución de la amplitud respiratoria. ¿Sí? Entonces todo este trazo que está aquí, todo este, ya hay disminución de la amplitud respiratoria. ¿Por qué se dio esa disminución de la amplitud respiratoria? Probablemente por el efecto reflejo, ¿sí? ¿Y por qué si observo más, bueno, no se observa tanto, pero por qué si evidencio más la acción del efecto reflejo a nivel bronquial y no tanto de la acción de la adrenalina?
Porque hay más Porque receptores. en los pulmones, Porque yo esperaría que en la adrenalina hay receptores, con la adrenalina hay receptores beta 2 en el pulmón, ¿sí o no? Y yo esperaría, y tengo bastante cantidad. Miren que ganó en la presión, ganó en la frecuencia. ¿Por qué no ganó en el pulmón? porque no están inervados ¿Quién no está inervado? los receptores beta 2. Ajá, pero yo estoy adicionando exógenamente pero en el pulmón predomina el adrenalina. sistema Es cierto, no parasimpático. están inervados ni el alfa 1 ni el beta 2. ¿Sí? No están inervados. Pero la adrenalina no está llegando a través del nervio, está llegando a través de la sangre donde lo administré yo. ¿Qué decías, María, Ana María? Que en el pulmón predomina el sistema parasimpático, entonces no explicaría. Hay mayor población de receptores muscarínicos que beta 2. ¿Sí? Y a pesar de que tengo más cantidad de adrenalina, la población de receptores es limitada o es menor. Entonces, si yo sumo los efectos finales, probablemente gane el efecto de los receptores muscarínicos, que hay mayor cantidad. ¿Sí? Entonces, también la población de receptores es un aspecto a considerar. ¿Ok? Bien, hasta aquí todo claro con la primera parte del registro. Vamos con la segunda parte. Fíjense en la presión. ¿Qué ocurre? Aquí pasan unos minutos después, 1:35, aquí van 3 minutos más. ¿Sí? ¿Ven que el efecto de la adrenalina se acabó, sí o no? ¿Sí o no? ¿Se acabó el efecto de la adrenalina, sí o no? ¿En qué parte, profe? Aquí. ¿Sí ven mi puntero, no? Sí, sí se observa. Aquí. Al parecer, bueno, depende, porque no sé si, o sea, no sé si, bueno, sí se podría decir que sí, pero no sé si por algo reflejo se pudo llegar a ese equilibrio, no sé. Bien, buena, interesante tu comentario. Una respuesta refleja, ¿ustedes creen que pueda alterar o cambiar el parámetro por debajo o por encima de lo normal? No debería. No, No no debería, debería. ¿sí? Entonces no podría ser una respuesta refleja. Mi pregunta es, ¿se acabó o no se acabó el efecto de la adrenalina? Aquí, en este punto, en todo este trazo, todo este tiempo. No se acabó, ¿Cómo? no se acabó, No se acabó. ¿Por qué dices que no se acabó? porque digamos, si ya en ese momento, ya después ha pasado 3 minutos después de la administración, entonces es verdad que la cantidad de adrenalina habrá disminuido. Sin embargo, eso implica que como ahora está en menor concentración, va a volver a hacer su efecto, pero sobre los beta 2 ahora, en esta ocasión. ¿Ves el efecto beta 2 en el registro? Bueno, sería por o sea, como vemos que habría cierta vasodilatación al, al tener los beta 2, entonces ahí estaría arrastrando también la presión arterial sistólica, así que por esa parte sí habría el efecto beta 2. Sí se ve. ¿Dónde se ve? Precisamente esa es la función de la línea azul. Fíjense, aquí estaba el nivel basal de la presión diastólica. Mira dónde está ahora. Está por debajo de lo que estaba al principio. ¿Ok? Entonces allí hay un efecto beta 2. Discreto, no les voy a negar, es discreto, pero está presente. Y fíjense, si hago lo mismo para la presión sistólica, ¿está disminuida o no? Fíjense, el punto más alto estaba aquí en esta línea. Y esta línea es esta que está aquí. ¿Estaba disminuida, sí o no? Y También está está disminuido. disminuida, ¿sí? Entonces ahí estamos viendo una acción hemodinámica sobre la presión sistólica. ¿De quién? Del efecto beta 2 de la adrenalina. ¿Por qué no se ha acabado el efecto de la adrenalina? Porque estamos evidenciando los efectos beta 2. Se acabaron el efecto alfa 1 y beta 1 de la adrenalina. Esos se acabaron, pero el beta 2 sigue. Y ahí solo para lo que dijo Daniel es correcto.
pero solo para aclarar el curso temporal de los eventos, ¿sí? No es que la adrenalina se suelta del receptor beta 2 y se vuelve a unir, no. Lo que pasa es que a ella le gusta más el beta 2 que el resto de receptores. Entonces se suelta, ese es como si ustedes estuvieran en un pindín, en un baile, y les toca bailar con un parejo que no les gusta o una pareja que no les gusta. Ustedes rápidamente sacan una pieza y se sueltan. ¿Sí? Lo mismo hace la adrenalina. No le gusta ni el receptor alfa 1 ni el receptor beta 1, perdón. ¿Ok? Le gusta menos que el receptor beta 2. Así que las primeras adrenalinas que se sueltan son las de los receptores alfa 1 y los receptores alfa 2. Si la adrenalina está libre, no está unida al receptor, está libre para qué o disponible para quién. Para beta 2. No, pero ya los beta 2 están ocupados. Ah, Ya están ocupados. Entonces, ¿para quién está libre? para la COM. Para el metabolismo, ¿sí? Para la enzima, ¿ok? Entonces, se metabolizan todas esas adrenalinas que está libre y la que se suelta de esos receptores que no le gustan tanto, ¿sí? Y quedan unidas las adrenalinas a los receptores beta 2, ¿sí? Quedan más tiempo unidas. Entonces, cuando se acaba el efecto alfa 1 y beta 1, se evidencia entonces el efecto beta 2, ¿ok? Ese es como si estuvieran en el pindín bailando con su crush. No se quieren soltar en toda la noche de esa pareja porque después alguien se las quita. Llega otra adrenalina y se une. Entonces ustedes no se sueltan de su crush en el pindín. Entonces así mismo hace la adrenalina. ¿Sí? Preguntas. A nivel cardíaco, ¿sí? Y a nivel de la amplitud respiratoria, la verdad es que los efectos no se aprecian claramente. Yo no, si veo efectos beta 2 no, a nivel cardíaco no se observa mucho, pero a nivel pulmonar tampoco, ¿sí? Tampoco se observa mucho. Y puede ser que ya, como se está degradando, ¿sí? Como se está degradando, ya no permita que se difunda hasta allá. Pero como estos receptores aquí son los últimos que se sueltan, la adrenalina es lo último que suelta, por eso aquí sí se ve el efecto. Pero cuando quiere llegar acá, pues ya se degradó. Entonces puede ser, puede ser. Bien, continúo entonces. Este es noradrenalina, ¿sí? Noradrenalina, lo mismo. Es lo mismo que estamos viendo. ¿Qué observamos? Un aumento, ¿sí? De sistólica, diastólica. ¿Por qué fíjense la concentración? Dosis baja, ¿ok? Por eso el aumento es bien discreto, ¿ok? ¿Vemos en frecuencia cardíaca algún cambio? No. ¿Vemos en amplitud respiratoria algún cambio? Sí. ¿Ese cambio que ustedes ven aquí es esperado? Sí sería esperado, Ujú. porque, o sea, porque igual si nosotros vemos que de cierta manera aumentó la presión arterial, se dispararía la respuesta refleja. Ajá, ¿y dónde debería esa respuesta reflejar? Bueno, en ese caso, la Antes respuesta del refleja, pulmón, antes del pulmón, ¿dónde debería esa respuesta refleja también? ok, debería ser también en la frecuencia cardíaca. Ah, ¿y la viste en la frecuencia cardíaca? No, No. Entonces, imagínate, y si el cambio fue aquí, aquí fue el cambio, ¿por qué hasta acá veo esto? Si la respuesta refleja, se da en todos los órganos a la misma vez, o bien cercano, ¿sí? Pero imagínate cuántos minutos pasaron acá. Bueno, pasó un minuto. Esa respuesta está tardía, esa respuesta refleja el pulmón está tardía, entonces no, ahí pasó algo más, ¿sí? Hay veces que la cánula del animal o se sale o se tapa o se llena de moco, ¿sí? Y lo vamos a ver, esto lo vamos a ver mucho en colinérgicos, que son capaces de aumentar las secreciones, ¿sí? Entre ellas las mucosidades del tracto respiratorio,
Y entonces eso puede tapar la cánula y que no se registre nada. Pero es porque está moco o se salió la cánula o se tapó con algo también. Y eso hace que no se registre, ¿sí? Entonces, esto aquí no es ningún cambio. Porque eso fue un inconveniente. Usualmente se rotula aquí y se coloca qué fue lo que pasó. Bueno, aquí no se rotuló, pero para que lo tengan en consideración. Esto aquí no es un efecto. Entonces, en resumidas cuentas, aquí solo estamos viendo las acciones de la noradrenalina a nivel vascular, afectó la sistólica, la diastólica, ambas por acciones directas. ¿Sí o no? ¿Sí? Podría haber afectado el corazón, pero vemos que afectó el corazón. No. ¿Sí? Entonces solo fue acciones vasculares. ¿Por qué? Porque son dosis bajas. Bien. Ahora vamos a ver esto aquí. Aquí, ahora sí. Adrenalina, dosis alta, 10 veces más que la dosis anterior. ¿Hay cambios o no hay cambios? ¿Hay cambios o no hay cambios? Y hay Sí, en cambios. cambio. Hay cambios, ¿sí? Entonces se nota aquí claramente. Entonces vamos a cambiarle el color azul. Sí, ¿qué dice aquí? Bien, ahí está la línea azul. ¿Qué observan? Aumentó drásticamente la presión arterial sistólica, ¿sí? Ya vimos los efectos, no lo voy a explicar de nuevo. La diastólica también aumentó, ¿sí? Pero ¿qué más se observa claramente? El aumento de la fuerza de contracción, En la la contractilidad. fuerza de contracción, ¿sí? Se ve en prácticamente todo el registro hasta como por aquí. Se ve esa fuerza de contracción aumentada. ¿No? Entonces está claramente. ¿Qué pasó con la frecuencia? Es como en un momento se eleva un poco, pero ya después como que queda de nuevo igual. O sea, Esta disminución es, claro, ahí bajó, sí. ajá, entonces, ¿qué? ¿Cómo se explica? Eh, Una probablemente, disminución. una- No, dale, sí, Juan, sí. eh, o sea, la disminución de la frecuencia, no Ujú, sé, probablemente quizá por el efecto reflejo, pero no estoy tan seguro. O sea, sí se podría bajar, pero no sé si sería tan así, tan corto. O sea, tan corto y ya después sube de nuevo. es Entonces, sí, efecto reflejo. en este caso, como aumentó la presión, como si un aumento de la presión arterial, este, se activa el área depresora y pues a nivel del corazón pues va a generar una disminución de la frecuencia cardíaca. Ujú, sí, es efecto reflejo, ¿sí? ¿Y por Sí, qué no sigo viendo ese efecto reflejo acá? Si aquí la presión no se ha normalizado, o sí se normalizó, no se normaliza. no se normalizó. Sigue Entonces, ¿por qué? aumentado. ¿Mm? Sigue aumentado. Ujú, entonces, ¿por qué no veo ese efecto reflejo? Porque también se da por un efecto indirecto, el aumento de ¿Cómo, la sí? frecuencia cardíaca. ¿Cómo indirecto? Explícamelo para ver. Eh, Como se administra adrenalina a dosis altas, ella estimula directamente mediante beta uno beta 2 en el corazón. Pero entonces, como efecto reflejo, acetilcolina disminuye la frecuencia cardíaca.
Ujú. Pero bueno, yo pienso que adrenalina estimula los receptores beta 2 presinápticos y aumenta la secreción de noradrenalina. ¿Y cómo llegó noradrenalina a ese receptor presináptico? No, digo, adrenalina, Pero si administramos noradrenalina. perdón. Entonces ¿Sí? no será por una disminución de la liberación parasimpática, por el alfa 2. Sí, pero no te digo que no pueda, ¿sí? Esos efectos pueden ser tanto la acción de, si es adrenalina, la acción de alfa, de beta 2, ¿ok? Y si es noradrenalina, la acción de alfa 2, presinápticamente. Eso puede ocurrir. Pero, ¿cómo hace tanto adrenalina como noradrenalina para llegar? Si están en la sangre, ¿cómo hace para difundir hasta allá? Y es que, acuérdense lo que les dije, cuando uno busca o quiere explicar algo con un efecto indirecto, la molécula tiene que ser liposoluble. En este caso, ni adrenalina ni noradrenalina son liposolubles, o sea que es poco probable que se puedan generar ese efecto indirecto, ¿sí? Pero es más que nada lo que tú comentabas, ¿sí? Hay una lucha de las acciones de los receptores muscarínicos por la acción de refleja y la acción directa de la noradrenalina. ¿Por qué aquí sí ganó la acción refleja? Porque la respuesta refleja es tan fuerte como es el cambio. Aquí el cambio es muy drástico, fíjense, ¿sí? Entonces esa respuesta refleja fue bien fuerte, se liberó mucha acetilcolina, pero la respuesta fue disminuyendo y se mantuvo, o sea, no se normalizó, pero ya se mantuvo menor. Entonces ya la respuesta refleja es menor, entonces aquí sí gana la acción directa del fármaco. Bueno, no se ve que gane la acción directa del fármaco, no se observa mucho como con la adrenalina que vimos anteriormente, pero bueno, la frecuencia cardíaca se mantiene normal, por decirlo. Probablemente es porque la lucha de ambos, pues lo mantiene normal. ¿Sí? ¿Qué pasó con la amplitud respiratoria? ¿Vemos la respuesta refleja la amplitud respiratoria? Sí, Sí, se ve aquí en esta área que está aquí, en esta área que está aquí. ¿Ok? Ya después de ahí, fíjense que la respuesta refleja, se ve hasta por esta aquí, que probablemente sea esto lo que dure la respuesta refleja, pero ya después de ahí ya la respuesta refleja como que se rindió y ya no se vio más. ¿Ok? Bien, preguntas. Continuamos entonces. Fíjate aquí. Esto es otra sustancia. Esta sustancia se conoce como isoproterenol, me parece. Ajá, isoproterenol o isoprenalina. ¿Sí? ¿Qué pasó con la presión arterial? Disminuyó, Disminuyó. Disminuyó. Muy bien, disminuyó. La sistólica también disminuyó. disminuyó. ¿Cómo explican ese efecto? Antes de entrar allá, ¿cuál es el mecanismo de acción de el isoproterenol? Tiene mayor afinidad por receptores beta 1 y beta 2. ¿Sí? Es un Eh, agonista beta 1 y beta 2. Bien. Ahora, esa disminución de la presión arterial sistólica es directa, indirecta, refleja o hemodinámica. Hemodinámica, Hemodinámica. sí, porque si disminuye la presión diastólica hay menos retorno venoso. Ujú. Entonces habrá menos
gasto cardíaco por el corazón. Menos sangre, ajá, y menos trabajo cardíaco. Muy bien, ese es uno. Las otras. Reflejo. Reflejo, en la presión nunca vamos a ver efecto reflejo. El efecto reflejo lo vemos en corazón o pulmones, ¿sí? Así que reflejo no es. Ajá. Indirecto o directo primero, directo. No, Estamos no, no hablando tiene, de la sistólica, profe. Ujú, Ah, ok. la sistólica. no tiene, tiene efecto, tiene receptores, pero el efecto directo no debería ser ¿Cuál disminución sería de el la, efecto esperado? un Sería aumento. disminución Aumento de la presión arterial sistólica, ¿verdad? sistólica, Y sí. no estamos viendo eso. Así que yo no puedo explicar, a pesar de que está el receptor, el fármaco puede agonizar esos receptores, no estoy viendo ese efecto, estoy viendo el efecto contrario. O sea que una acción directa no puede explicar ese efecto que estoy viendo. Y una acción indirecta, ¿cómo es el isoproterenol? Es una catecolamina. Es una Una catecolamina. ¿Qué catecolamina. diferencia tiene el isoproterenol en comparación con la adrenalina, por ejemplo? El grupo isopropilo. El grupo isopropilo, ¿sí? Y el grupo isopropilo, ¿qué característica fisicoquímica le confiere al isoproterenol? Liposolubilidad. Lo hace un poco más liposoluble en comparación con las otras catecolaminas. Entonces, podríamos pensar en un efecto indirecto, ¿sí o no? Sí. Se podría pensar, ¿sí? Se podría pensar. Si yo tengo un efecto indirecto, beta 2, beta 2 en nervios colinérgicos, yo podría explicar esa disminución de la presión arterial que observo, beta 2 en nervios colinérgicos, ¿sí o no? Sí, Sí se podría aplicar. se Sí se podría podría, explicar. ¿verdad? ¿Sí? ¿Están todos de Ujú. acuerdo? Sofía, ¿tú qué piensas? No estoy segura. No es sí o no, Sofía, ¿sí o no? Está bien, profe, sí. Tú dices que sí. Voy a llamar a la gente que no ha hablado nada. Ya llegó Luis Galvez, porque no prendió la cámara en todo lo que llevamos de la discusión. Está durmiendo, Luis. La mañana está fría, está lloviendo. Luis Escobar. Se fue Luis Escobar también. Bueno, César Concepción, ¿tú qué opinas? Sobre la frecuencia cardíaca. No, estamos en la presión, no hemos ni llegado a la frecuencia cardíaca. Ah, ok, sobre Dije, la presión. observamos una disminución de la presión arterial, ¿cierto o falso, César? Sí, cierto. Ajá. Dijimos que puede ser hemodinámico, ¿sí? Ajá. Dijimos que por efecto directo no podría ser, ¿ok? Pero dijimos que, que si un efecto indirecto, o como es más liposoluble, ¿ok? Un efecto indirecto en nervios colinérgicos puede explicar ese efecto de la disminución de la presión arterial, tú dices que es cierto o que es falso. Por un efecto indirecto en las terminales colinérgicas. Colinérgica, colinérgica. A ver. La acción del fármaco. Ujú. Terminales. Es beta 2, agonista beta 2. Y en autorreceptores beta 2, ¿qué va a ocurrir? Aumento de la liberación de Aumento acetilcolina. de la liberación de neurotransmisores, exacto. Entonces, neuronas colinérgicas. ¿Tú qué Entonces opinas? sí se podría explicarlo. Se podría Porque explicar, ¿verdad? se libera más acetilcolina. De liberar más acetilcolina. Valeria, estás buscando en el celular, te estás copiando, Valeria. ¿Qué estás escribiendo? Estoy anotando. Estás anotando. ¿Tú qué opinas, Valeria? ¿Cierto o falso?
¿Quién? No lo he visto. Valeria, ¿tú qué opinas? ¿Cierto o falso? No sé todavía. ¿Ah? No sé todavía. No te escucho, Valeria. Acá hay mucho ruido. Que no sé, todavía estoy como indecisa. ¿Por qué estás indecisa? Tienes 50% de acertar, 50% de perder. Escoge una. Tienes que escoger.